Pedro, buen día, le saluda Rubén Atahuichi, qué gusto hablar contigo de nuevo. Por favor, pónganos en contexto respecto de este caso de pederastia clerical que ha hallado una sentencia el día de ayer. Buen día, Rubén, gracias por la invitación. Ayer se desarrolló la audiencia final del juicio oral contra los jesuitas. Recordemos que cuando el caso estalló, nos decían que es un caso casi perdido, porque vas a enfrentarte, nos decían, a la institución más poderosa de la Iglesia Católica, que tiene mucha formación, tiene colegios, tiene instituciones educativas a su cargo, universidades a nivel y de prestigio mundial. Los jesuitas son personas de alta cualificación humana, académica, intelectual, tienen licenciaturas, maestrías, doctorados. Entonces, un poder impresionante. Nosotros nos lanzamos en este proceso de investigación, denuncia y posterior juicio contra los jesuitas. Las dos personas imputadas por la Fiscalía fueron Ramón Alaix y Marco Recolons, después, posteriormente, los acusados, Recolons y Alaix. ¿Qué se encontró? Ellos han encubierto sistemáticamente, protegido, hecho posible que tanto daño a la niñez no salga a la luz pública, especialmente en el Colegio Juan 23, del abusador sexual llamado Alfonso Pica Pedrajas. ¿Qué pasaba? En el Juan 23 se reunían estudiantes lúcidos, los mejores alumnos del sistema Fe y Alegría de todo el país, de los 9 departamentos. Se reunían estudiantes destacados de todo el país, de también colegios de convenio y instituciones relacionadas con la iglesia. Y estos niños tenían la promesa ante sus padres, de parte de Pica, de que van a tener buena educación, alimentación y hospedaje, buenos libros y mejores profesores. Los papás no sabían que estaban entregando a sus niños de 11, 12 años a manos de un abusador sexual compulsivo, delincuente, llamado Pica Pedrajas. Muchos sufrieron este daño. En el diario Rubén reconoce 85, sí, pero como Comunidad Boliviana de Sobrevivientes hemos contabilizado más o menos 200 víctimas. Adelante, sí, 200 víctimas, pero él dice quizás les haya hecho daño a 85 personas. No solamente hablamos de niños en colegios de Fe y Alegría acá en Bolivia, sino también en Ecuador y en Perú. Es la confesión que ha hecho este hombre español, ya muerto hace varios años, en su libro de memorias, que ha sido descubierto precisamente por su sobrino. Y este sobrino, ante las develaciones que seguramente le han petrificado, ha dicho, esto tiene que saber el país, tiene que saber el mundo, y ha entregado a un diario, al diario español El País, para que se publique. A raíz de eso, aquí en Bolivia nos ha llamado la atención y las víctimas precisamente despertaron y dijeron, también hay que encontrar a los cómplices. ¿Por qué Recolons, por qué Alaix están implicados en esto? Porque mientras eran líderes de la Compañía de Jesús, dejaron pasar, incluso ante las denuncias callaron, y por eso es que se ha reabierto este proceso en Bolivia y, como dice también Pedro, no había posibilidades de que prospere. Incluso la señora Amparo Carvajal hace poco tiempo ha interpuesto un recurso para intentar frenar la sentencia. Cuéntanos de esto, por favor. Ustedes saben quién es Amparo Carvajal, quien se atribuye la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos, de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, de forma vitalicia. Cuéntanos de este detalle, por favor, Pedro. Nuestra lucha es desigual contra los jesuitas. En esta lucha desigual, con pocos recursos, con nuestros propios medios, pasajes, pagando nuestros abogados, con nuestros pocos ingresos, hemos logrado llegar a esta etapa final. Es en ese momento en que los jesuitas, para no sé si dilatar o no llegar a la sentencia, presentaron razones de salud, dijeron que Recolón se descompensó, que estaba internado, que Alaix tenía problemas de salud, de presión alta. Nosotros respetamos el debido proceso y esperamos con paciencia que estén en mejores condiciones para rendir cuentas ante la justicia. Fue en ese interín que Amparo Carvajal, una ex religiosa, entendemos muy amiga de Recolón y Alaix, instrumentalizó a la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, utilizó una institución para fines particulares, al defender a sus amigos,
de siempre, también como ella, españoles, Recolons y Alaix. Y dijeron que se respete el debido proceso y que no solamente se respete el debido proceso, sino que también se cuide su salud, su integridad física, etcétera, como si no lo hubieran hecho antes ya. O no lo tuvieran los niños. El juez a cargo. Entonces, tenemos esa expresión denunciamos en su momento una interferencia de ese tipo, como si el juez estaría faltando al debido proceso o atentando contra la salud de los imputados, de los acusados. Tenemos que decir en razón de justicia que Samuel Vargas para nosotros es un juez probo, idóneo, imparcial y transparente. Entonces, no tenemos ninguna queja en el ejercicio de ese, como juez. Creemos que ha desempeñado un buen papel. A ver, vamos a recordar. Sí tenemos que decir que de las 200. Sí, Pedro, vamos a recordar precisamente parte de las memorias de Alfonso Pica Pedrajas. Él decía, por ejemplo, que había cometido pecados, meteduras de pata o enfermedad. A su psicólogo le había contado eso, el salesiano español Ángel Tomás García. Y a los jesuitas, Luis To, también tiene una historia larga porque ha sido sentenciado en Barcelona por la violación de una niña y ha sido mandado a Bolivia. Marcos Recolons y Ramón Alaix. Además, a algunos miembros de la Iglesia Católica de España y a su novio en Bolivia. Tenía un novio, Pica Pedrajas, en Bolivia. El mayor fracaso personal, sin duda, la pederastia, había confesado Pedrajas. El 30 de abril del 2023, el periódico español El País publicó su reportaje diario de un cura pederasta, en el que relató las revelaciones de Pedrajas, nacido en Valencia en 1943, quien trabajó en la misión pastoral entre 1960 y 2009 en Ecuador, Perú y Bolivia. Hice daño a mucha gente. ¿85? Demasiada, ha dicho el cura pederasta en sus revelaciones, en sus memorias. Por eso es que precisamente se ha investigado el caso en Bolivia y no sé si será justicia definitiva, pero 1 año de prisión para estos dos cómplices creo que ya es una señal importante para las víctimas de pederastia clerical, Pedro. Es una señal importante porque recordemos que el delito de encubrimiento en abuso sexual en Bolivia tiene una máxima sanción de 2 años de privación de libertad. Ellos han sido sancionados para que vayan a la cárcel de San Sebastián Barones en Cochabamba. En razón de edad, suponemos que van a solicitar perdón judicial y no acceder a esta cárcel porque han encubierto delitos contra niños. Imagínense lo que pasa en las cárceles. Ustedes saben cuando hay agresiones sí, o encubrimientos al daño a los niños. Los reos son extremadamente duros con estos abusadores. Entonces, no creemos en ni un solo día a la cárcel, ni Ramón Alaix ni Marcos Recolons. Pero recordemos quiénes son estas dos personas. No solamente son altos cargos en Bolivia, sino altos cargos a nivel mundial. Recolons fue el segundo hombre de los jesuitas a nivel mundial. Lo que censuramos es que a pesar de las pruebas documentales del diario, de las pruebas testificales y periciales, ellos siguen afirmando que no sabían, que nunca tuvieron conocimiento. Hasta con su firma hay informes a Roma y después informes de Roma diciendo que sí, conocimiento de esos temas, y que de esta manera minimizaban, normalizaban en cuidado de prestigio institucional y en desmedro de las 200 víctimas, 18 han dado su testimonio ante la Fiscalía. Agradecemos a la Fiscalía, que es una revictimización, vuelven a sufrir dolor, preguntas, el cámara GS, los psicólogos y preguntando, pero es paso necesario para que se llegue a la verdad histórica de los hechos que se repitan en nuestro país. Agradecemos a las víctimas que han dado su testimonio y gracias a ese testimonio, a las pruebas periciales y a la abundante prueba documental, se les está sancionado con la sentencia condenatoria. Por eso es que estamos pidiendo también, vamos a seguir nosotros luchando para que estos delitos se endurezcan en su pena, no solamente sean 2 años, sino más en su gravedad, también en su sanción cronológica. También estamos apoyando toda iniciativa que vaya por la imprescriptibilidad de estos delitos. Ojalá que el nuevo Parlamento, el que venga, no se olviden de los niños, no hagan a un lado el tesoro más importante que tenemos en Bolivia, nuestra niñez, nuestros niños,
nuestros sobrinos, nuestros hijos, los abuelos, sus nietos. Entonces ellos merecen una mejor protección. Han hecho daño a niñez vulnerable, han hecho daño a adultos vulnerables. Entonces por eso nuestra lucha no va a cesar hasta que esta sentencia sea ejecutoriada. Si ellos van a recurrir a un amparo para que esta sentencia sea revertida, vamos a en esa instancia también presentar nuestra defensa, nuestra acusación, para que se llegue a una sentencia definitiva. Nosotros queremos que se siente un precedente para que nadie se atreva a tocar a los niños, ni en su colegio, ni en sus parroquias. Nosotros habíamos conocido las memorias del padre Pedrajas, 380 y tantas páginas, y precisamente encontramos varios capítulos con los que nos declaramos azorados, totalmente sorprendidos. Hay muchos nombres, la lista es larga de personas que en su momento socaparon la actitud del padre Pedrajas. Nosotros tenemos un entorno como Francesco Pérez, ¿no? Carlos Vico Villamil, Luis María Roma. Este tiene otro caso en Charagua, seguramente ahorita nos va a recordar nuestro amigo Pedro. Antonio Tuco Gausset, Alejandro Mestre. Alejandro Mestre fue incluso presidente de la Comisión Episcopal Boliviana en la dictadura en Bolivia. Tenemos a Marcos Recolons, que fue el principal confidente del padre Pica Pedrajas. Ramón Alaix, confidente también del padre Pedrajas. Arturo Moscoso, él es boliviano. Luis Carrasco también es boliviano. Osvaldo Chirveches también es boliviano. Ahorita nos va a contar también Pedro qué es de Osvaldo Chirveches, en qué ha quedado en el proceso. Y Óscar Usín, ese es el entorno más próximo de Alfonso Pica Pedrajas. Ellos sabían la historia de este hombre que ha muerto ya hace varias décadas. Pedro, por favor, recuérdenos los nombres y las implicaciones de esta lista que acabamos de leer. El año pasado, los jesuitas de España reconocieron públicamente que tenían muchos pederastas en sus filas, y de entre estos pederastas, con 22 abusos y 27 denuncias cada uno, Francesc Pérez, Chesco Pérez y también el Luis To, son los más grandes pederastas de España, que han estado haciendo mucho daño en los colegios San Ignacio de Sarriá y en Barcelona. ¿Qué pasó con estos jesuitas de España? Los trajeron a Bolivia. A los más abusos de España, a los más denunciados, a los más perpetradores, los trajeron a Bolivia. ¿Dónde los trajeron? Luis To trabajó en el Alto, en la parroquia Virgen Milagrosa, con niños de catequesis, niños cuya denuncia está pendiente todavía en el Alto. Cuando la sentencia decía que no deberían estar cerca de los niños. Hay víctimas de Luis To, no solamente en España, sino también en Bolivia. Por eso lo sacan a Perú, del Alto a Perú, y nunca más vuelve al Alto. Lo llevan al CEMSE de La Paz, otra institución con niños en el centro paseño, una institución educativa. Entonces, uno de los más denunciados, Luis To, con sentencia ejecutoriada, escapa a Bolivia, hace daño, escapa a Perú, vuelve a CEMSE, está por fe y alegría y muere en Bolivia, impunemente, y es enterrado con grandes homenajes en Cochabamba. Pasa lo mismo con Chesco Pérez, cuando en el año 83 ya era insoportable los abusos de Pica para los niños. El provincial de entonces hace un pequeño gesto de retirarle durante un año para que descanse de sus abusos, para que más o menos supuestamente recapacite. Sin embargo, se va a las minas a hacer lo mismo, a seguir abusando de niños mineros. ¿Y qué pasa? Traen en su reemplazo a otro gran depredador sexual llamado Francesc Pérez, con seudónimo Chesco Pérez. Si Pica abusaba de varones, Chesco abusaba de mujeres, de las niñas. Entonces, al año, no aguantó un año, las niñas se cansaron, denunciaron y tuvieron que sacar a Chesco Pérez del Juan 23. Lo interesante es que Chesco Pérez actualmente está impune, está vivo en la comunidad de Manresa, en España, cerca de Barcelona. Está vivo y nosotros vamos a seguir investigando para que se procese a este perpetrador que ha hecho tanto daño a las niñas de Bolivia, también de todo Bolivia.
Entonces, no es un solo caso aislado. Recordemos que estos provinciales no solo protegieron a Pica Pedrajas, estaba un entorno importante. Ellos eran parte del grupo Palaciego, un grupo de poder al interior en el cual era comandado por Marcos Recolón. ¿Qué pasaba en ese grupo? Le nombraron viceprovincial a Luis María Roma, o sea, subjefe de los jesuitas de todo Bolivia. Cuando Luis María Roma administra los recursos para administrar, parte de esas donaciones fueron Trinidad Pampa, los Yungas. Tenemos información de que acalló a las víctimas, niñas aymaras de los Yungas, niñas indígenas también de los Yungas de Trinidad Pampa, y los padres, en desconocimiento de los abusos, la comunidad, inclusive él postuló para que la principal calle de Trinidad Pampa, los Yungas, lleve el nombre de un depredador sexual que sacó fotos a las niñas y abusó niñas indígenas guaraníes en Charagua. Sí. En Trinidad Pampa, la principal calle se llama Luis María Roma, Lucho Roma. Vergüenza, los jesuitas, en vez de visibilizar el daño que hacía esta persona, encubrían, cuidaban su prestigio, lo camuflaban, inclusive con homenajes públicos, como llevar una calle principal de una ciudad boliviana el nombre de este depredador sexual. ¿Qué pasa con Lucho Roma? Las denuncias son secreto a voces en Yungas, le hacen escapar a Cochabamba, al lugar Tacata, donde comete más abusos. También los niños se cansan, escapa él a Charagua. No contento con abusar a las niñas en Charagua, él es director de Kinder San Pedro Claver. En el Kinder San Pedro Claver, sus víctimas son sus alumnitas de 4 o 5 años del Kinder. Él como director empieza a abusar, sacarles fotografías, sus abusos, tomarles fotos de sus partes íntimas y tomar fotos cuando él está abusando a las niñas. Estas pruebas abrumadoras fueron presentadas por una agencia llamada F de España, y los jesuitas se asustaron, dijeron, vamos a investigar, y supuestamente no encontraron ninguna víctima en Charagua. Él hizo un manuscrito de un diario donde registra de manera pormenorizada los abusos que ha hecho a la niñez, y tenemos también en Poder como comunidad este diario donde está el abuso que cometió Lucho María Roma en Charagua. Las niñas eran pequeñitas, 6, 7 años eran de su gusto. Cuando tenían 10, 11 años para Lucho Roma ya eran viejas. Ese es el grado de depredación que llegó este jesuita, después que fue subjefe de los jesuitas de Bolivia, Luis María Roma Padrosa. En Charagua se cansan de él, las personas empiezan ya a sospechar y le hacen escapar al Colegio Sagrado Corazón en Sucre, donde los jesuitas nos quieren vender el cuento de que en todo lado hizo abusos, en Yungas, en Cochabamba, en Charagua, pero en Sucre fue ejemplar, que nunca hizo daño, que nunca pasó nada. Sabemos que los pederastas compulsivos no se corrigen fácilmente, no se corrigen de esa manera. Entonces, también hay un proceso de investigación en Sucre, porque los jesuitas, Antonio Menacho, le presentaba a la comunidad como un ejemplar a Lucho Roma, sabiendo él que era un gran abusador y desde los 60 tenía denuncias. Muy bien. Gracias, Pedro, por la referencia que nos hace de estos casos trágicos que han sufrido nuestros niños. También fue víctima y testigo a la vez Pedro Lima del abuso de los curas jesuitas. La lista es larga, ya habíamos repasado en La Razón. Personalmente hice varios reportajes, especialmente de la memoria de Alfonso Pica Pedrajas. Gracias, Pedro, un abrazo hasta donde te encuentres. Gracias, pues esperemos que esta decisión de la justicia siente un presente y nunca más le suceda esto que ha pasado con los niños de Juan 23, víctimas de un pederasta compulsivo llamado Pica Pedrajas. Así es. Gracias, Rubén. Se ha hecho justicia en este caso. La justicia ha actuado en consecuencia, ha sentenciado a 1 año de prisión a 2 curas cómplices de Alfonso Pica Pedrajas, como son Marcos Recolons y Ramón Alaix.